Hay lugares que el tiempo parece haber olvidado, y otros que el tiempo eligió maldecir. En un rincón remoto del condado de Treviño en Burgos, existe un pueblo fantasma donde las leyendas, las desapariciones inexplicables y los fenómenos paranormales han tejido un misterio tan denso que ni el silencio se atreve a quedarse. Su nombre es Ochate, aunque antiguamente lo llamaban Gogate. Hoy, pocos recuerdan ese nombre, pero quienes lo han visitado jamás lo olvidan. ¿Cómo es posible que 3 epidemias distintas, viruela, tifus y cólera, arrasaran este pequeño pueblo sin afectar a sus vecinos? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro su párroco en 1868, cuando iba rumbo a la ermita de Burgondo? Y lo más inquietante, que fue aquella luz extraña que descendió sobre Ochate, documentada por investigadores, analizada por ufólogos e incluso mencionada por la NASA como un caso auténtico de ovni. No estás viendo una película de terror. Esto ocurrió en España, y sigue ocurriendo. Numerosos investigadores como Iker Jiménez o Lorenzo Fernández Bueno han intentado descifrar lo que pasa en Ochate. Pero las respuestas solo abren más preguntas. ¿Por qué un pueblo que fue paso clave en rutas comerciales, como la del vino y el pescado, terminó sepultado por el olvido, el miedo y tal vez algo más? Hoy, caminaremos juntos por ese sendero de tierra que lleva a la Torre de San Miguel. Lo haremos a pie, porque los coches no entran, como si algo invisible protegiera el acceso. Prepárate, porque esta no es una historia para ver con la luz encendida. Es una historia para sentir, con el corazón acelerado. Hay lugares donde el tiempo simplemente se detuvo, pero Ochate, en el corazón de Burgos, fue sellado por algo más que el olvido. Fue marcado por el misterio. ¿Qué crees? Este es un lugar donde las enfermedades parecieron tener conciencia, donde el cielo arrojó luces que desafían la ciencia, y donde un considerable número de habitantes y un hombre de fe desaparecieron sin dejar rastro. Esta no es una historia inventada. Esto pasó en España. Ochate está oculto en un rincón del condado de Treviño, una pequeña isla burgalesa rodeada por tierras vascas. Un enclave geográfico ya de por sí enigmático, donde la historia parece haberse detenido, o quizá haber quedado atrapada. No hay carreteras asfaltadas que conduzcan directamente al pueblo. Ningún vehículo puede llegar hasta sus ruinas. Para alcanzarlo, hay que caminar. Atravesar un viejo sendero de tierra que se retuerce entre campos y maleza. Y cuando uno se adentra en ese camino, comienza a percibirlo. Ese silencio espeso, antinatural. Como si los árboles observaran. Como si el aire pesara más. Muchos dicen que no es casualidad. Que Ochate no se deja encontrar fácilmente. Que el sendero cambia, se desdibuja, que se protege solo. Como si una fuerza invisible defendiera lo que queda en pie, la Torre de San Miguel, los restos de antiguas casas y una energía densa que incomoda incluso al visitante más escéptico. No son pocos los que aseguran haberse desorientado sin explicación, incluso con GPS. Otros dicen haber escuchado susurros entre las ruinas o sentir cómo el ambiente cambia apenas se pisa el terreno. Ochate no es solo un lugar que se visita. Es un umbral. Y una vez que entras, algo, aunque no lo veas, te está observando. El nombre de Ochate deriva del euskera, significa la puerta secreta. Se dice que la iglesia fue construida deliberadamente sobre un punto energético. Para sellar o contener algo. Algo que hoy sigue latiendo bajo tierra. Durante siglos, Ochate no fue un lugar olvidado, ni mucho menos maldito. Al contrario,
Fue un punto clave en la histórica ruta del vino y del pescado, uniendo la fértil Rioja Alavesa con el mar Cantábrico. Mercaderes, viajeros, peregrinos, todos cruzaban por sus senderos. Las campanas de la iglesia repicaban, la ermita albergaba procesiones y las casas estaban llenas de voces, risas y vida. Era un pueblo como tantos, hasta que el silencio comenzó a ganar terreno. Lentamente. Sin avisos. La primera estocada fue silenciosa, casi invisible, la desaparición del camino real. Una ruta vital que sostenía el flujo de comercio y conexión con el mundo exterior. Cuando esa arteria se cerró, el corazón económico de Ochate dejó de latir. Las carretas dejaron de pasar. Los puestos se vaciaron. El bullicio de los mercados fue reemplazado por la quietud de lo inevitable. Pero lo peor aún no había llegado. Lo que siguió fue como una maldición que descendió en oleadas, enfermedades, desapariciones, soledad. Como si el destino hubiese girado bruscamente, arrancando de raíz toda posibilidad de resurgir. Los que se quedaron comenzaron a mirar al cielo con temor y a la tierra con sospecha. Porque algo, invisible pero poderoso, parecía haber elegido a Ochate como su morada. Con el paso del tiempo, no solo las leyendas crecieron, también lo hicieron las investigaciones. Diversos expertos, intrigados por los fenómenos reportados, comenzaron a estudiar el lugar. No solo eran rumores de luces extrañas, o voces que emergían de la nada. Había algo más. Al llegar a Ochate con equipos especializados, investigadores del misterio y científicos independientes comenzaron a detectar anomalías inusuales, picos anómalos de energía, alteraciones inexplicables en brújulas y campos electromagnéticos fuera de lo común, vórtices telúricos que alteran el comportamiento de animales y personas y grabaciones de psicofonías escalofriantes. Zonas donde la tecnología falla, donde el sonido se distorsiona, donde incluso los más escépticos sienten un leve cosquilleo recorriéndoles la espalda. Allí, donde el aire parece más denso y el silencio más pesado, algo se manifiesta, aunque no pueda verse. Hay algo en Ochate que no pertenece del todo a este mundo. Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno y otros reconocidos exploradores del misterio han recorrido esas ruinas con sus cámaras y sensores. Todos coinciden en algo: Ochate no es un pueblo cualquiera. Hay una fuerza ahí, latente, como si el lugar respirara en otra frecuencia. ¿Podrían esos campos electromagnéticos ser responsables de las visiones, los sonidos, los escalofríos? ¿O acaso son una consecuencia de algo mucho más profundo y desconocido? En menos de medio siglo, el pequeño pueblo de Ochate no fue golpeado por una, sino por 3 epidemias devastadoras: viruela, tifus y cólera. Una tras otra, como si una maldición cayera repetidamente sobre sus calles de piedra y sus casas de adobe. La muerte se volvió rutina. El luto, paisaje. Y la esperanza, apenas un susurro. Pero lo verdaderamente perturbador no fue solo la magnitud del sufrimiento, ni la frecuencia de las tragedias, sino su precisión. Porque mientras en Ochate las campanas repicaban por los difuntos y las familias eran diezmadas, las aldeas vecinas permanecían ilesas. Sin contagios. Sin registros de enfermedad. Sin explicación lógica. Era como si una mano invisible, implacable y selectiva, hubiera señalado al pueblo para castigarlo, aislándolo no solo en el mapa, sino en la fatalidad. Ni los médicos de la época lograron comprenderlo. Ni los archivos parroquiales ofrecieron consuelo. Solo quedó el rumor, el miedo, y una inquietante pregunta flotando en el aire: ¿qué o quién quería borrar a Ochate de la faz de la tierra?
Corría el año 1868. Las campanas de la pequeña iglesia de Ochate tañían con un eco sombrío, como si presintieran algo. El párroco del pueblo, don Antonio Villegas, un hombre querido por todos, conocido por su voz serena y su devoción inquebrantable, salió al amanecer con dirección a la ermita de Burgondo. Iba solo, como solía hacerlo en sus paseos de recogimiento y oración. Nadie pensó que esa sería la última vez que lo verían. Pasaron las horas, luego los días, y el sacerdote nunca regresó. Ni su bastón, ni su crucifijo, ni un rastro de su sotana fue hallado jamás. Ni un cuerpo. Ni un testigo. Nada. Solo un espeso silencio cayó sobre el pueblo como una niebla eterna. Un silencio que no ha sido roto en más de 150 años. ¿Fue víctima de una criatura que habita en los bosques que rodean Ochate? ¿Cayó en manos de una fuerza que escapa a nuestra comprensión? ¿O fue tragado por el propio misterio que envuelve estas tierras? Su desaparición es una herida abierta en la historia de este lugar y un capítulo oscuro más en el legado maldito de Ochate. Tristemente, no fue la primera desaparición misteriosa. El 20 de agosto de 1970, un joven llamado Fernando Mestol desapareció sin dejar rastro. Días después, el cuerpo completamente carbonizado de un agricultor, Juan Peché, fue hallado en circunstancias imposibles de explicar. Una década después de estos lamentables acontecimientos, durante unas maniobras en los años 80, un grupo de militares del destacamento de Araca fue sorprendido por una niebla densa en las cercanías de Ochate. Sus sistemas de localización fallaron, algunos soldados se desorientaron, otros sufrieron mareos y convulsiones. Nada de eso se explicó oficialmente. También en los años 80, una luz intensa fue vista cayendo sobre la ermita de Burgondo. Investigadores de lo insólito, ufólogos e incluso informes analizados por la NASA, identificaron el hecho como un objeto volador no identificado. El 24 de julio de 1984, Prudencio Muguruza, vecino de la zona, fotografió una esfera luminosa flotando en el bosque de noche. El periodista Juan José Benítez llevó los negativos a un laboratorio y comprobó que no hubo montaje. Las fotos se publicaron en medios nacionales e internacionales. Y no fue un caso aislado. Desde entonces, múltiples personas aseguran ver luces flotando en la zona, luces que no deberían estar allí. Pero eso no es todo. Con el paso del tiempo, no solo las leyendas crecieron, también lo hicieron las investigaciones. Diversos expertos, intrigados por los fenómenos reportados, comenzaron a estudiar el lugar. No solo eran rumores de luces extrañas o voces que emergían de la nada. Había algo más. ¿Y si Ochate aún guarda un secreto que no quiere ser revelado? Algunos achacan la historia de Ochate a la guerra civil, otros a causas naturales. Pero ni siquiera eso explica por qué este pueblo quedó sellado en el tiempo, mientras sus vecinos prosperaron. Hoy, solo quedan ruinas, la torre de San Miguel, vestigios de la ermita de Burgondo, y una energía que se siente apenas cruza sus límites. Ochate no es solo un pueblo abandonado. Es una herida abierta en la tierra, una historia sin final, que sigue generando ecos para quien se atreva a escuchar. ¿Y tú, te atreverías a caminar solo por sus senderos cuando cae la noche? Si quieres descubrir más lugares donde lo imposible parece real, suscríbete, dale like y activa la campanita. Aún hay muchos secretos esperando salir a la luz. Acompáñanos a descubrir lo que muchos ignoran, pero tú intuyes.